Hola, ¿qué tal? Somos Liderazgo Matemático y el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema en el curso de geometría, el tema específicamente de lo que son el cálculo de áreas laterales, áreas totales y volumen. Bueno, sin más que añadir, comenzamos. Problema número 1 dice: determinar el área lateral, el área total y el volumen del cubo cuya arista mide 2. Entonces, para eso debemos recordar ¿qué cosa viene a ser la arista? La arista viene a ser el lado del cubo. Y como el cubo, todas sus dimensiones son iguales, por lo tanto, si esto vale 12 centímetros, esta dimensión valdrá 12 centímetros y esta dimensión de aquí valdrá 12 centímetros. Entonces comenzamos con lo que es el área lateral. Área lateral la tomaremos como A lateral y eso vendrá a ser que el área de una cara, ¿no?, multiplicado por el número de caras. En este caso debemos recordar que el área lateral vendría a ser el contorno. Entonces, si nosotros sabemos que el cubo tiene dimensiones iguales, este es un cuadrado del lado 12, ¿de acuerdo? Y ese cuadrado se está repitiendo acá, en la espalda y en el lado izquierdo. Entonces serían 4 caras. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser el área lateral? Vendría a ser el área de una cara, ¿de acuerdo?, multiplicado por el número de caras. En este caso vendría a ser por 4. Entonces, ¿cuánto es el área de una cara? Simplemente sería 12 por 12 o 12 elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la cantidad de caras, que es 4. ¿Cuánto nos da en total esa dimensión? 576. No debemos olvidarnos las unidades. Si nos dan en unidades, significa que si es una área, debe ser centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con el cálculo de lo que viene a ser el área total. El área total lo vamos a denotar como A total, ¿correcto? ¿Y qué vendría a ser el área total? Vendría a ser el área lateral, que lo acabamos de hallar, más el área de las bases, que en este caso son 2 bases. Entonces el área total viene a ser igual a lateral más área de la base, pero eso multiplicado por 2, puesto que son 2 bases, ¿no? Entonces el área lateral ya lo habíamos hallado, 576, ¿correcto? Más el área de la base vendría a ser nuevamente un cuadrado de dimensión del lado 12, ¿correcto? Entonces será 12 al cuadrado por 2. Y la suma de todo ello vendría a ser nuestra área total, que en este caso nos da la cantidad de 864, ¿de acuerdo?, centímetros cuadrados. Sigo colocando centímetros cuadrados porque estoy en área. Sin embargo, lo que me piden en lo siguiente es volumen. ¿Cómo es el volumen de un cubo? ¿Correcto? El volumen de un cubo no es nada más que L elevado al cubo, o sea, el lado elevado al cubo, que en este caso viene a ser la arista, que nos da que es la dimensión de 12. O sea, sería 12 elevado al cubo. Y eso nos da 1728. Como estábamos en centímetros, por lo tanto, en lo que es volumen ya será centímetros cúbicos. Recuerden, es importante colocar las unidades para saber identificar. Ejemplo número 2 dice: si el área de un cubo es 150 metros cuadrados, calcular el volumen. Bueno, no he hecho gráfico porque vamos a utilizar el gráfico anterior. Esta es la forma de un cubo. Sus 3 dimensiones son iguales: largo, ancho y alto. Entonces me está diciendo, el área de un cubo es 150 metros cuadrados. Entonces vamos a recordar, ¿qué cosa era el área de un cubo? El área total de un cubo era su área lateral más su base. Pero el área lateral, ¿qué cosa era? El área de una cara multiplicado por 4. Y el área de la base era también una cara más, pero multiplicado por 2 porque eran 2 bases. Entonces yo puedo decir que el área total de un cubo es igual a 6 veces, ¿de acuerdo?, el área de una cara, que en este caso el área de una cara es lado elevado al cuadrado, o sea, 6 veces lado elevado al cuadrado. Y eso por dato me está diciendo que ¿cuánto vale? 150 metros. Y ese es igual a 150 metros cuadrados. Entonces saco sexta, me queda lado cuadrado, será igual a 25 metros cuadrados. Por lo tanto, L vale raíz de 25 metros cuadrados
y L nos dará el valor de 5 metros. ¿Qué significa? Que su lado es 5 metros. Me pide determinar el volumen. Ya vimos el de antes, el volumen de un cubo es simplemente L elevado al cubo. Por lo tanto será 5 elevado al cubo y eso nos da 125. No olvidar las unidades. Como es volumen será metros cúbicos. Se acabó. Siguiente problema. Dice, si el área lateral total y volumen de un prisma cuya base es un rectángulo de dimensiones 4 y 5 y la altura vale 12. Ok, entonces para determinar nosotros lo que nos piden inicialmente, ¿no? Área lateral. ¿Qué vendrá a ser el área lateral? Vendrá a ser el contorno. Entonces, me doy cuenta que como esto tiene la forma de una cajita de fósforos, ¿correcto? Esta dimensión de acá va a ser la misma que su espalda, que la que está acá. Más sin embargo, esta dimensión de aquí va a ser lo mismo que su espalda, pero con diferentes dimensiones, puesto que esto tiene una altura de 12 y una, por así decirlo, un largo de 4. Más este también tiene una altura de 12, pero un ancho de 5. Entonces es importante identificar esas pequeñas diferencias para poder hacer un buen cálculo. Entonces será esta cara por 2. ¿Pero cuál será el área de esta cara? 12 por 4. Entonces tendremos 12 por 4 y todo eso por 2. Más el área de esta dimensión de esta cara también por 2, que será 12 por 5, puesto que es un rectángulo. 12 por 5 y todo eso por 2. ¿Cuánto nos sale toda esta multiplicación? 216 unidades cuadradas. Pero como estamos con metros, entonces voy a corregir 216 metros cuadrados. Ya está. Nos piden el área total. Total, como ya vimos hace un rato, es lo mismo que decir el área lateral, correcto, más el área de las bases. En este caso el área de las bases es la misma, o sea, simplemente con que multiplique un área de una base y por 2, ¿no? El área lateral lo acabamos de hallar, 216, correcto, más el área de la base será un rectángulo más 4 por 5, más como se repite arriba, será 4 por 5 y todo eso por 2. Como esto nos da 4 por 5, 20, por 2, 40, más 216, todo suma 256 metros cuadrados. ¿Correcto? Y vamos al último que nos pide, que es el volumen. ¿Y cómo se halla el volumen de un prisma? En este caso de un prisma de 3 dimensiones diferentes, ¿no? Porque este es altura 12, largo 4 y ancho 5. Simplemente es la multiplicación de las 3 dimensiones, A por B por C. En este caso será 12 por 5 por 4. ¿Y cuánto nos da toda esa multiplicación? 240 metros cúbicos. Y se acabó. Eso sería lo que respecta a los 3 primeros problemas. Vamos rápido con los siguientes 3 para poder avanzar un poco más. Esta vez la idea es llegar a 9 y no nos gane tanto el tiempo, para que el video no se haga tan largo y extenso. Entonces, vamos a colocar ahí para que se pueda ver bien. Dice, halla el área lateral, total y volumen de un prisma recto cuya base es un triángulo regular. Cuando me dice un triángulo regular, debo tener en cuenta que es un triángulo de 3 dimensiones iguales. Por lo tanto debe ser 4, 4, 4, o sea un triángulo equilátero, ¿correcto? De dimensiones de 4 metros de lado y 10 metros de altura. Ok, 10 metros de altura. Muy bien. Entonces comenzamos. El área lateral. ¿Qué vendría a ser el área lateral para esta figura? Observo, ¿de acuerdo? Vamos a pintarlo esto. Viene a ser un rectángulo de dimensión de altura 10 y de base 4. Pero como la base tiene las 4 dimensiones iguales, este rectángulo también tendrá de altura 10 y de base 4 y posteriormente el de la espalda. Entonces simplemente con que haya el área de una cara y lo multiplique por 3 será el área lateral. Entonces hallamos el área de una cara, que es un rectángulo 10 por 4. Ok, y eso por 3 porque son 3 caras. ¿Cuánto nos da todo eso? 120 metros cuadrados. Ya está.
Pasamos a lo que vendría a ser el área total. ¿Qué vendría a ser el área total? Como ya hemos visto en ejemplos anteriores, el área lateral, correcto, más el área de las bases. En este caso, tiene todavía dos bases, ¿no? Entonces vamos a determinar ello. El área lateral lo acabamos de hallar, 120 metros cuadrados, ¿correcto? Más el área de la base vendría a ser un triángulo, ¿de acuerdo? Equilátero. ¿Y cómo es el área de un triángulo equilátero? A ver, vamos a colocarlo por acá. Área del triángulo equilátero, solo para recordar, es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. En este caso, ¿el lado cuánto vale? 4. Este elevado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Pero ¿cuántas bases son las que tiene esta figura? Son 2. Entonces todo eso será por 2. Ok. 4 con el cuadrado se cancela y simplemente nos quedará 4 raíz de 3. Todo por eso será 8 raíz de 3. Entonces tendremos 120 más 8 raíz de 3. Factorizando el 8, ¿no? Tendremos en este caso 120 entre 8. Que nos da la cantidad de 15. Entonces tendremos 15 más raíz de 3. Como todo estaba en metros, será metros cuadrados, ¿correcto? Sigamos a lo que nos piden por último, que vendría a ser el volumen. Entonces, para poder nosotros determinar este volumen de esta figura, el volumen será el área de la base por su determinada altura. Entonces, el área de la base vendría a ser el área de un equilátero, ¿correcto? Lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. 4 al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Por la altura, que vendría a ser la cantidad de 10. El 4 con el cuadrado se cancela, será 4 raíz de 3. Todo eso por 10. Eso nos dará 40 raíz de 3 unidades cúbicas. Pero en este caso las unidades ya nos daban que eran metros, entonces será 40 raíz de 3 metros cúbicos. ¿Listo? Sigamos. Dice, determinar el área lateral del cilindro si su radio mide 12 centímetros y su altura es de 20. Entonces su altura nos dice que es 20 centímetros, ¿correcto? Y su radio mide 12. Entonces el radio viene a ser esto, 12 centímetros. Muy bien. ¿Cómo determinaremos ello? Simplemente colocamos área lateral, que es lo único que nos piden, y eso va a ser igual aquí. Comenzamos a razonar, ¿de acuerdo? El área lateral viene a ser, imagínense que ustedes tienen un pedazo de rollo de papel higiénico, ¿correcto? Dentro de ese rollo, nosotros tenemos un cartoncito. Ese cartoncito viene a ser un cilindro. Vamos a imaginar que es este papel. Papel más bonito. Tenemos este pedazo de hoja, ¿de acuerdo? Esto es un cilindro, como ustedes pueden apreciar. ¿Sí? Claro, no está tapado en sus extremos, pero viene a ser un cilindro. ¿Qué pasa nosotros si a ese cilindro le hacemos un corte transversal? Así. ¿De acuerdo? Y lo abrimos, obviamente. ¿Qué se forma? En este caso se forma un cuadrado. ¿De acuerdo? Pero si nosotros lo vemos a simple vista, es un cuadrilátero. ¿Y cuál es el área de un cuadrilátero? Base por altura. ¿De acuerdo? Pero, ¿de dónde provino esa base? Fácil. Si nosotros regresamos a la forma como era en un cilindro, esa base viene a ser el perímetro de ese círculo que se forma en la base, en la parte inferior. Y su otra dimensión, ¿no?, que era esta, correcto, vendría a ser la altura del mismo cilindro. Entonces, para nosotros, en este caso, ¿cómo hallaré el área lateral? Fácil. La forma del perímetro. El perímetro del círculo de abajo. ¿Cómo es el perímetro? 2pi por el radio. Y todo eso por la altura, que en este caso será h. ¿De acuerdo? Muy bien. Reemplazo con los valores que ya nos han dado. Será 2pi por el radio, que en este caso el radio vale 12. Y todo eso por la altura, que vale 20. ¿Cuánto nos sale toda esa multiplicación? 480 pi centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es un área lateral.
Ya está. Eso vendría a ser nuestra ala lateral de nuestro cilindro. Nada más. Continuamos. Siguiente problema dice. Determinar el área total del cilindro si su radio mide 10 y su altura mide 16. Ok. Área total entonces. ¿Cómo será el área total? Ya hemos visto hace rato. Será el área lateral más el área de las bases. ¿De acuerdo? El área lateral lo acabamos de ver como se halla 2pi por r, que viene a ser el radio por la altura. Y el área de la base simplemente sería el círculo inferior y el círculo superior. O sea, el área de una base multiplicado por 2, ¿no? Porque las bases son iguales. Entonces, el área lateral calculamos. AT será área lateral. A ver, dice su radio mide 10. ¿Ok? Y su altura 16. Entonces, su lateral será 2pi por el radio 10 por la altura que vendría a ser 16. Más el área de su base. ¿Cuánto viene a ser el área de su base? El área de un círculo, que es pi por el radio. Pi por 10 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Pero como son dos bases, entonces será todo eso por 2. Esto nos viene a dar la cantidad de 20. Y 20 por 16, 320 pi. Más 10 al cuadrado de 100. Por 2 es 200. 200 pi. 320 más 200, 520 pi. Como es área, en este caso me da centímetros cuadrados. Se acabó. Eso vendría a ser el área total de ese determinado cilindro. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a los siguientes problemas. Viene a ser ejemplo 7. A ver, vamos a ubicarlo bien, que se vea bien. Ahí está. Ejemplo 7 y ejemplo 8 y 9. Continuamos con los cilindros. Dice, el área lateral total y volumen de un cilindro que tiene como base un círculo de 3 centímetros de radio y 18 centímetros de altura. Ok. Entonces, ¿cómo determinamos ello? Colocamos AL, que viene a ser área lateral, ¿de acuerdo? El área lateral, ya saben, es 2pi por el radio por la altura. ¿Ok? Y vamos a determinar ello, ¿no? En este caso, para este problema será 2pi por el radio, que vale 3, por su altura, que será 18. Y eso nos da la cantidad de 108 pi centímetros cuadrados. ¿Ya está? Área total. El área total, recuerden que es el área lateral más el área de las bases. El área lateral lo acabamos de hallar, 108 pi, más el área de las bases. ¿Cuánto será el área de la base? Simplemente el área de un círculo, ¿no? Multiplicado por 2. Y en este caso es pi por 3 elevado al cuadrado, todo eso por 2. 3 al cuadrado es 9, por 2 es 18. 18 más 8, 26, más los 100, 126 pi centímetros cuadrados. Y por último el volumen. Para eso debo citar cuál es la fórmula. No la voy a demostrar porque si no el video sería muy extenso. Simplemente les voy a mencionar cuál es la fórmula. Sería el área de la base, ¿no? Correcto, que sería un círculo, por su altura. En este caso sería pi por 3, ¿de acuerdo? Elevado al cuadrado, que sería todo, es el área de la base, y por su determinada altura, ¿no? En este caso la altura es 18. 3 al cuadrado es 9 por 18. 9 por 8, 72. Llevo 7. 9 por 1, 9. Más 7, 16. 162 pi centímetros cúbicos. Se acabó el problema. Siguiente problema, 8. Dice, halla la altura de una pirámide regular triangular y es 10 metros, ¿de acuerdo? La altura. Y su base tiene como 6 metros como perímetro. Ok. Entonces, debo tener dos cosas muy en claro. Me está dando la altura, correcto, que ya sé que vale 10, pero no me está dando cuánto vale la base. Simplemente me está diciendo que tiene 6 metros como perímetro. Y me da un dato más. Es una pirámide regular. ¿A qué se refiere cuando es una pirámide regular? Que su base, todos los lados son iguales. ¿Correcto? Entonces, yo comienzo a evaluar y digo, si todos los lados son iguales, significa que su base, ¿qué cosa es? Un cuadrado.
¿Y cómo es el perímetro de un cuadrado? El perímetro, de acuerdo, de un cuadrado es simplemente 4 veces el lado. ¿Ok? Y eso me está diciendo como dato que ¿cuánto es su perímetro? 6. Y eso debe ser igual a 6 metros. Por lo tanto, L va a ser igual a 6 entre 4. Simplificando, eso es lo mismo que decir 3 medios. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo calculo yo lo que vendría a ser el área de la base, ¿no? El área de la base será simplemente, como es un cuadrado, lado elevado al cuadrado. O sea, 3 medios elevado al cuadrado. Y eso nos da 9 cuartos, ¿no? Como está en metros, metros cuadrados. Ok, ya vamos bien hasta ahí. La altura ya nos dan como dato vale 10 metros. Entonces nos piden determinar el volumen. ¿Cómo se determina el volumen? Muy bien, es una fórmula y la voy a citar. Es 1/3 del área de la base por la altura. Eso es para todo prisma. Entonces, que tenga como base lo que ustedes están viendo. Entonces será 1/3 de quién? Del área de la base. ¿Quién es el área de la base? 9 cuartos. ¿Correcto? Por la altura. En este caso vale 10. Muy bien. ¿Cuánto nos da todo ese volumen entonces? 15 medios. En este caso, como todos son metros, metros cúbicos. Se acabó. Siguiente problema, 9 dice. Calcula el volumen de una pirámide cuadrangular, o sea, con la misma base. ¿De acuerdo? Cuya apotema es 17 y su altura es 15. ¿Qué cosa viene a ser una apotema? De igual manera, no voy a dibujar todo lo que viene a ser la pirámide cuadrangular porque es lo mismo que el problema anterior, ¿de acuerdo? Solo que voy a citar algo. El apotema viene a ser uno de los espacios que uno lo obtiene trazando desde el vértice superior hacia un lado. O sea, viene a ser esta dimensión de acá. Esto que ustedes están viendo viene a ser el apotema. Ahora, ¿de qué me sirve, no, el apotema? Fácil. El apotema me sirve para yo poder calcular una dimensión con respecto a la altura. ¿Cuál? Voy a dibujar a la base. ¿Correcto? La base más o menos tiene esta dimensión. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, si no, no va a alcanzar el espacio. Siempre lo dibujo un poco de más largo de los lados para que se pueda identificar cómo es lo que se realizan los trazos. Ahí está. ¿De acuerdo? La altura es una línea recta que se traza desde el centro, obviamente, y va a caer al centro de la figura. Ahora, el apotema lo voy a trazar de esta manera. Vamos a coger un vértice, que será el de acá, ¿correcto? Lo pintamos. Y ese apotema nos dice que está valiendo 17. La altura ya nos da como dato que vale 15. Entonces toda esta altura toma el valor de 15. Entonces me faltaría poder determinar este pequeño espacio. Pero ¿qué viene a ser ese pequeño espacio? O coincidencia, la diagonal. Pero no es toda la diagonal. Porque si yo hallo ese valor de X, y esta es la diagonal, y este es el punto medio, este viene a ser también X. O sea que toda la diagonal de ese determinado cuadrado, correcto, porque debemos recordar que ese es un cuadrado, del lado K, va a tener esa diagonal, ¿no? Ok, la hallamos por Pitágoras. Porque debo recordar que la altura con cualquier línea de la base me va a formar un ángulo de 90 grados, si no, no sería altura. Entonces comenzamos con ese pequeño detalle, ¿no? Sería hipotenusa 17 elevado al cuadrado debe ser igual a 15 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, donde haciendo mi cálculo respectivo obtengo que x va a tomar el valor de 8. Ahora, si x toma el valor de 8, correcto, viene a ser toda la diagonal. 8 más 8, 16. Entonces, para este nuevo triángulo tendríamos 16 de hipotenusa, correcto, 16 de hipotenusa y ambos catetos, ¿no? Que sería k cuadrado más k cuadrado. Este 16 al cuadrado lo dejo, no lo voy a cambiar. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 2 veces k elevado al cuadrado. Sacamos raíz a ambos, será 16 raíz de 2k. Por lo tanto obtenemos que k vale 16 entre raíz de 2.
¿Para qué me sirve ello? Para poder determinar el área de la base. Porque gracias a eso determinamos que el área de la base será el lado k elevado al cuadrado. O sea, 16 entre raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Me piden determinar cuánto es el volumen. Entonces vamos a dejarlo así expresado nada más. Y nos vamos a la fórmula del volumen. El volumen, como ya lo citamos en el problema anterior, es 1/3 el área de la base por la altura. ¿Correcto? Entonces será volumen igual a 1/3 por 16 entre raíz de 12 elevado al cuadrado por la altura, que en este caso nos daba que era 15. ¿Cuánto nos sale todo eso elaborando el cálculo respectivo? 640. Como todo está en centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? He realizado un problema más adicional que no lo pensaba tocar, pero creo que es justo y necesario mencionarlo porque a veces también hay chicos que preguntan. El cono. Tenemos ese problema del cono. Me dice calcula el área lateral, el área total y el volumen. Entonces vamos a citar el área lateral. ¿De acuerdo? El área lateral de un cono no viene a ser más que, por fórmula, pi por el radio por g. Pero la pregunta, ¿qué cosa es g? Acá vamos a colocar, g viene a ser la generatriz. Profesor, sigo sin entender, ¿qué es la generatriz? La generatriz viene a ser esto. Vamos a citar el lapicero mejor. Tengo el lapicero, este dedo que tengo aquí, que es mi dedo índice, voy a pisarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerlo ahí. ¿Correcto? Muy bien. Ese vendría a ser la altura respecto de este punto con este punto. ¿Y por qué digo altura? Debería decir solo distancia. Fácil. Porque para formar un cono simplemente es esa línea deformada ahí, ¿correcto? Y que comience a girar. Entonces, esta línea no está cambiando su dimensión, si se dan cuenta. Si este valor tuviera de 10, ¿correcto? Este valor de 10 simplemente está girando y formando el perímetro de un círculo. Por eso es que recibe el nombre de generatriz, porque él es el que se encarga de formar todo el cono. ¿Sí? Parece un triángulo, pero con base circular. Entonces, por eso recibe el nombre de generatriz. ¿Y cómo hallo esa área lateral? Entonces, esa área que concierne, ¿no?, a todo lo ello. Simplemente viene a ser pi por r, ¿correcto?, por la generatriz. Nuevamente, en este caso no estamos demostrando fórmulas por cuestión de tiempo, porque la mayoría son casos prácticos. Pero esa vendría a ser la explicación de por qué es una generatriz. Entonces, para nosotros, ¿no?, ¿cómo será el área lateral? Ya me está dando cuyo altura mide 4. Esta altura mide 4, correcto. Y el radio de la base mide 3. El radio de la base mide 3. Entonces yo para eso debo recordar que la altura con la base me debe dar un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo yo determino la generatriz? Fácil. Es un triángulo conocido. Si la base mide 4, la altura mide... Perdón, si la base mide 3, la altura mide 4, es un triángulo de 3, 4 y 5. Si en caso no tienen seguridad, pueden aplicar lo que es Pitágoras y van a demostrar que es lo mismo. Entonces, el área lateral será pi por el radio, que es 3, por la generatriz, que es 5. 3 por 5, 15 por pi, 15 pi unidades cuadradas. Pero, como ya me dan que la densidad es en centímetros, será 15 pi centímetros cuadrados. Ya está. Pasemos a lo que es el área total. El área total será lo mismo que el área lateral más el área de las bases. En este caso solamente colocaré el área de la base porque tiene solamente una. Entonces, el área lateral, lo acabamos de hallar, es 15 pi, ¿correcto? Más el área de la base vendría a ser, ¿no?, lo que es el área de un círculo, que simplemente es pi por radio al cuadrado. O sea, pi por 3 elevado al cuadrado. Solo es una base, ya no lo multiplicamos por 2. 3 al cuadrado es 9, más 15, 24 pi. Con la densidad de centímetros cuadrados. Recuerden, importante colocar lo que viene a ser todas sus dimensiones. Y el volumen, para terminar, ¿cómo es el volumen de un cubo? Es 1/3, correcto, del área de la base por la altura.
En este caso, el área de nuestra base, ¿cuánto viene a ser? Lo que acabamos de hallar hace un rato, ¿no? Pi por 3 elevado al cuadrado. Y la altura ya nos dan que era como dato 4. O sea, un tercio, ¿de acuerdo? De pi por 3 elevado al cuadrado. Y todo eso por 4, que es la altura. 3 con el cuadrado se cancela, sería 3 por 4, 12, 12 pi. 12 pi, las unidades son centímetros cúbicos. Se acabó. Muy bien. Cosas importantes a mencionar hasta este punto. Es importante saber las fórmulas, pero también es importante saber de dónde provienen. En este caso les he tratado de dar una parte básica de dónde proviene cada una de las fórmulas y por qué las aplicamos, ¿no? Porque es el contorno, en el caso del cilindro, en el caso del prisma, de base cuadrangular, ¿no? Y las pirámides. Entonces, es importante todo ello para nosotros, digamos, si no nos acordamos de ciencia cierta, al menos tener el concepto básico, ¿no? Que el área lateral viene a ser el contorno. El área total viene a ser el área lateral más el área de las bases. Si tiene una sola base, pues una sola base. Si tiene dos bases, pues el área de una base multiplicado por dos, porque deben ser lo mismo. Y en el caso de lo que son las pirámides, siempre es un tercio, ¿no? Y el cono también un tercio. Quizá pueda hacer un video más adelante la demostración si es necesario, podrían consultarlo. Bueno, sin más que añadir, ya está mejorando un poco mi voz, ya me está pasando lo que es la gripe. Muy bien, les pido por favor que se suscriban para que sigan teniendo clases con nosotros y tengan la notificación de que he subido un nuevo video. Si tienen algunos problemas pueden enviárnoslos por medio de Facebook, de Instagram, buscándonos como Liderazgo Matemático, ¿correcto? Regálenos un like. Y ya estaremos subiendo la próxima clase el día domingo. Muchas gracias.